Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campo. Vamos a conversar con un senador de la República que pertenece a una región de la zona central del territorio nacional, la región del Maule, el senador Rodrigo Galilea Vial. ¿Cómo está, senador? Muy bien, don Sergio, encantado de estar por segunda vez en su Sí, estamos en programa. contacto con el canal UCB Televisión también a través Ujú. de la señal 3. Eh, Usted es maulino por adopción. Por adopción, sí. Y en el Maule le han tocado momentos difíciles, por ejemplo, el terremoto 2010 y sus consecuencias, y ahora con la sequía, ¿no? Bueno, el Maule, como toda región, tiene sus momentos difíciles, pero tiene sus momentos felices también. A mí me han tocado, afortunadamente, muchos más felices que tristes, pero dentro de los complejos han sido el terremoto del 2010, que me tocó llevarlo y tratar de controlarlo siendo intendente, y las sequías que se producen cada cierto tiempo, pero que sin duda este año está siendo particularmente grave. Estábamos revisando justamente ahora los caudales de los ríos, del río Teno, el caudal del río Maule, el caudal del río Ancoa, y ya a esta fecha traen un tercio del caudal normal a la fecha. Por lo tanto, estamos viendo todas las herramientas que tenemos. Hoy día mismo se firmó el decreto de emergencia agrícola para 9 comunas de la región, De un eh, total de, de un total de 30. 9 ya fueron declaradas de emergencia agrícola. En esto, para que nuestros auditores lo sepan, cada 15 días se van tomando fotos satelitales en que se ve el estado de la pradera, es decir, el verdor o no verdor de las distintas praderas, básicamente para el tema de los animales. Y ya marcó que la zona costera de la provincia de Curicó, estamos hablando de Rauco, Guarañé, Sagrada Familia, Licantén y Bichuquén, junto a las costeras de la provincia de Talca, Constitución, Empedrado y Pencahue, ya mostraron, de acuerdo a la imagen satelital, de que había que actuar. Así es que ya se dispuso, se firmó el decreto de emergencia y por tanto algunas platas de INDAP, otras platas de la Comisión Nacional de Riego, otras platas del gobierno regional, van a ir tratando de paliar una cosa que es terrible para la gente que vive básicamente de lo que la naturaleza le entrega y que eso significa que tiene que tener agua. agua para alimentar a los animales y para también el pasto, por ejemplo, que es fundamentalmente el forraje Claro. básico para su alimentación, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay las zonas que tienen riego, pueden seguir más o menos tratando de empatar la situación, regando algo de alfalfa, alguna pradera natural, en fin, pero el secano no tiene canales de riego. Por lo tanto, ahí se acaba el forraje y se acaba y los animales se mueren de hambre. Esto ya lo estamos viendo en la tercera región, en la cuarta región, en la quinta, en que realmente lo, las cabras, los caballos, las vacas, simplemente se mueren de hambre y los tipos están simplemente mandando a feria para tratar de vender antes de que se le mueran los animales. En el Maule la situación todavía no es tan crítica, pero hay que tratar de anticiparse a esto. Y la manera en que se hace es que se hace programa, por ejemplo, de llevar fardos. Y así los animales tienen algo que comer, al menos tratar de subsistir en este periodo que además va a ser largo. Si usted piensa, don Sergio, que estamos recién en septiembre. Es decir, vamos a tener septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son cerca de 8 meses en que lo más probable es que no tengamos ninguna lluvia. Y eso es una situación sumamente compleja para el secano costero de la región del Maule. Las napas subterráneas, todo se empieza a agotar. Los pozos se comienzan a secar. Así es. Ahora, conversaba yo con un agricultor no hace mucho de la zona de Melipilla. Decía que el fardo de pasto costaba 3.500 pesos el año pasado, pero que ahora está 10.000 pesos, pero no hay pasto. ¿De dónde sacan pasto en la región del Maule? ¿Hay reservas para eso? La compra de fardos se puede hacer en muchas partes del país. Hay, para los que les guste la agricultura, la alfalfa es un cultivo bastante noble. Se pueden hacer varios cortes por año. Las zonas más nortinas que tienen buen sol y partenantes pueden hacer 6, 7, 8 cortes por temporada. Y los del sur tienen más seguridad de agua, pero como tienen menos sol y un peor clima, hacen menos cortes por año. Así que en estos momentos de escasez se empieza a buscar. Efectivamente, uno compraba el año pasado fardo a 3.500 pesos, un buen fardo,
el fardo malo es el del primer corte, los buenos son el del segundo, tercero y cuarto corte, uno lo podía comprar a 3.500 pesos. Hoy día, si es que usted encuentra fardos a 7.000 pesos, compre inmediatamente. Y probablemente van a ser de las zonas regadas de la región del Maule, es decir, toda la zona más cordillerana, hacia San Clemente, hacia Retiro, hacia Linares, Colbún, en fin, ahí todavía se puede regar y por lo tanto están saliendo fardos, y otros que vienen directamente del sur. Uno ve en la carretera camiones cargados y cargados trayendo fardos hacia la zona central. Y además existen otros productos, que es la alfalfa deshidratada, que se vende también en el comercio, que son pedacitos, voy a hacer así como pastelitos de alfalfa deshidratada, que se le pueden dar también a los animales, mezclándolo un poquitito con agua para que no sea tan seco y no se le vayan a producir cólicos que terminan matando a los animales, sino que se le van dando con una frecuencia y un poco mojado para que también se puedan alimentar. Senador Rodrigo Galilea, me imagino que usted, particularmente interesado como senador de la región del Maule, ya lo ha planteado en el Comité por lo menos de Renovación Nacional y está pensando en el presupuesto 2020. ¿Cuál debería ser el acento en función de este problema de sequía que tenemos, que es gravísimo ya? A ver, ¿el presupuesto de la región o de la nación se refiere usted, don Sergio? Bueno, Para... usted puede hacer propuestas, peticiones en función del presupuesto de la nación, para que se incluyan partidas ahí que digan relación con estos problemas. Sí. Lo primero es que el presupuesto de la nación, ya el ministro de Hacienda ha dado algunas luces de cómo vendría. Naturalmente que todos somos conscientes de las dificultades que está teniendo este país y prácticamente todos los países del mundo en tener crecimientos altos. Por lo tanto, según los expertos, lo que se espera es que el presupuesto de Chile, manteniendo nuestra regla fiscal y responsabilidad fiscal, que no la podemos transar nunca, es que en Chile van a haber cerca de 700 millones de dólares más aproximadamente para invertir. Esto hay que priorizarlo. Chile se ha embarcado en algunas cosas que son caras, ¿no es cierto? La gratuidad en la educación superior, la gratuidad hasta el séptimo decil en la educación técnica profesional, el tema del gasto en salud. Hay que recordar de que ahí hay toda una problemática. Cada vez este gasto en salud está siendo más alto. Los gobiernos tratan de mantenerlo controlado, pero pareciera muy difícil de controlarlo. De hecho, estamos haciendo cada vez mejores hospitales y más grandes hospitales, pero los mejores y más grandes hospitales traen asociado mucho mayor costo de mantención, de funcionamiento, muchos más profesionales que apoyen el servicio de la salud. Por lo tanto, nunca queda demasiado espacio y lo que corresponde, por lo tanto, es más bien reasignar las platas. Y ahí es donde el tema de la sequía, naturalmente, que cobra importancia. INDAP tiene un montón de plata que la ocupa para una serie de, llamémoslo así, productos para el agricultor pequeño. Bueno, esto va a haber que mirarlo con otra perspectiva y decir, tratemos de ayudar básicamente en lo que tenga que ver con paliamiento de sequía. La Comisión Nacional de Riego también tiene muchos recursos y decir, bueno, ¿cómo lo enfocamos a las zonas de secano costero, mejoramientos de pozos, en fin? Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero sin duda que la sequía, en la magnitud que la estamos viviendo, va a tener que hacer que las platas que normalmente van al sector industria agrícola, tengan que ser redefinidos. Estamos pensando en la inversión para 2020, pero ¿cómo anda la ejecución del presupuesto? Yo tengo el dato que hasta este momento la ejecución del presupuesto está alrededor del 40%. ¿Hay que apurar el tranco? Ese es el promedio de la nación. La región del Maule está con mejor cumplimiento. De hecho, hace algún tiempo atrás el director de presupuesto me dijo, oiga, senador, va bien su región. Y de hecho yo me junté esta semana con los encargados del gobierno regional, con los que llevan la ejecución del gasto, y me dicen que piensan estar cerca del 100%, 99 como algo, sin mayores problemas. Y lo importante además es que tienen proyectos buenos para el año 2020, porque en el sector público, si uno no tiene proyectos con suficiente anticipación, después no alcanza a invertir la plata en correctos proyectos. Y ahí es donde empieza el tema de la calidad del gasto. Un intendente o un gobierno regional que no hace bien la pega, siempre va a tener una salida fácil. Comprar y comprar vehículos, por ejemplo.
Y usted puede llenar y hacerse famoso comprando camionetas para municipalidades, automóviles para la PDI, para carabineros, para bomberos, en fin. Todo eso hay que hacerlo en alguna medida. Pero no es lo único en lo cual hay que invertir el dinero de la región. Hay que invertir en proyectos importantes, proyectos de infraestructura importantes. ¿Cómo están en obras públicas en la región del Maule? Y ya que estamos hablando de los riego, puentes y todo eso. y ya que estamos hablando de riego, la región del Maule, el día de hoy, va a decidir invertir cerca de 25.000 millones de pesos para la factibilidad definitiva de 4 embalses muy importantes. El embalse en el río Teno, el embalse en el río Longaví, un segundo embalse en el río Ancoa y un embalse en el secano del sector de Gualañé con Rauco. Pero entre que se licitan No, y comienza la construcción, ¿pasan cuántos años? Mire, casi todos los proyectos importantes de la vida son proyectos largos. 7 años. Que hoy día se aprueben y uno pueda ver obras, yo creo que van a pasar entre 7 y 10 años. Pero si no partimos hoy día, seriamente, no lo vamos a ver nunca. Cuando yo fui intendente, eso ya han pasado cerca de 6 años, nosotros logramos hacer las prefactibilidades de todos esos embalses. Hoy día, 6 años después, se están financiando la factibilidad, la ingeniería, todo lo definitivo, para que ojalá en 6, 7, 8 años más podamos estar licitando esos embalses que son claves para el futuro del mundo agrícola de nuestra región del Maule. ¿Qué pasa con los caminos rurales, con los puentes en la región del Maule? Hay un programa de puentes específico, porque se empezó a revisar cuáles estaban buenos, cuáles estaban malos, dónde habría que eventualmente hacer nuevos puentes. Y quiero destacar uno que estaba bastante crítico, uno que va en la comuna de Pencahue, que se llama el puente pase sobre el estero Los Puercos, que se llama, que estaba efectivamente en riesgo de colapso. Esas son cosas, ya hemos tenido accidentes en otras partes del país, bueno, se revisó y ese era uno que había que intervenir de inmediato. Ya está por salir de la Contraloría la toma de razón del contrato, así que yo espero que eso se resuelva. Y Obras Públicas sigue con todo su plan de inversiones, se va a licitar el nuevo trazado de la Ruta 5 Sur, por la parte de Talca, va a hacerle un bypass a la ciudad de Talca, probablemente se haga un nuevo puente sobre el río Maule, paralelo al que existe al día de hoy, así que yo creo que vamos a tener hartas novedades en ese sentido. Va a cortar los tiempos de viaje, pero va a perjudicar la economía local de la gente que pasa, alojar. Siempre las ciudades tienden a mirar con temor cuando la carretera se sale del lado. Yo me acuerdo Chillán, ¿se acuerda cuando uno pasaba por el medio de Chillán, Claro, por la avenida O'Higgins, aprovechaba de tomarse ahí un bote con huesillo, estaba la señora las vendiendo tortillas de las rescoldo. tortillas de rescoldo, y cuando se le hizo el bypass, todos pensaron, chuta, aquí iba a quedar la pelotera. La verdad es que no pasó. Chillán ha crecido y ha crecido fuerte. Lo mismo, el mismo temor tenían en Rancagua, el mismo temor tenían en muchas otras, en Temuco, que ya la carretera pasa muy lejos. Bueno, finalmente el estándar de una carretera buena, y esto lo vemos en los países europeos, es que no se metan adentro de las ciudades, sino que pasen por el lado, porque eso trae muchos beneficios y más seguridad en el desplazamiento. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer buenos puentes ahora, cuando uno ve, por ejemplo, que es del siglo pasado, comienzo del siglo, el puente del Mayeco, por ejemplo, vienen los terremotos, el del 60, el terremoto del 85, el 2010, y ahí está impecable. Y resulta que acá ha habido errores de cálculo en algunos puentes en la región del Maule y ha habido que poner más plata para poder corregir esos errores. ¿Cómo con tanta tecnología que existe hoy día? No, yo creo que en términos generales los puentes que se construyen en Chile son buenos puentes. Los puentes que yo recuerde que hayan tenido problemas en el río, en la región del Maule, está el famoso puente Loncomilla, que se vino guardabajo. Ese efectivamente tiene que haber tenido un error relevante de cálculo. Y el otro puente que se cayó, que era un puente que era monumento nacional, de hecho, en el río Claro, pero ese era un puente antiquísimo, era un puente que no tenía fierro. Y ese se vino guardabajo porque ya este terremoto sí que ya no lo soportó. Y los otros son daños que se han produciendo. Los puentes, como toda infraestructura, van pasando los años y hay que hacerles mantenciones. Los puentes en el barrio Estación, los antiguos puentes del barrio Estación se cayeron todos en Cauquenes y hubo que hacer puentes nuevos. Entonces, parte de la dirección de puentes del MOP es justamente ir revisando cuál ya se han movido un poco más de la cuenta por montones de factores, tienen que ir reparándolos y naturalmente donde haya que hacer nuevos, hacerlos muy bien.
Senador Rodrigo Galilea, hagamos una pausa en esta conversación aquí en TV Senado. Como usted diga, don Sergio. Con usted volvemos dentro de un instante a través de Profundidad de Campos para UCB Televisión, señal 3. Espérenos. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con el senador Rodrigo Galilea Vial, de Renovación Nacional, representante de la región del Maule en la Cámara Alta. Senador, bueno, usted formó parte de la Cámara Chilena de la Construcción, así que de esto sabe un kilo, como dirían en el campo, ¿no? ¿Cómo anda la situación? Esas son apariencias nomás, don Sergio. ¿Sí? Sí. Pero usted fue intendente de la región y conoce todo el mapa, digamos, de construcción de viviendas, por ejemplo, en la región del Maule, donde hubo un déficit muy, muy importante a raíz del terremoto del 2010. Había una reconstrucción significativa, pero al mismo tiempo hay más gente que está llegando a los centros urbanos. ¿Cómo está el panorama y cómo está la inversión que se planea en ese terreno? La región del Maule siempre ha sido bastante dinámica en el mundo de la construcción de vivienda y particularmente de la vivienda social. De hecho, en Talca mismo, en la región del Maule, hay muchas de las principales empresas de Chile en el tema de construcción de vivienda social. Esto también pasó en alguna época con Temuco, en que por alguna razón se formaron muy buenas empresas también de construcción de vivienda. Por lo tanto, han habido desafíos, pero que yo creo que se han ido resolviendo bastante bien. Por ejemplo, después del terremoto se tuvieron que construir cerca de 45.000 viviendas. Eso fue un desafío absolutamente enorme, porque no era solo construirlas en las ciudades, sino que tuvimos que ir y construir en lugar por lugar dentro de toda la zona rural de nuestra región. Mucha vivienda de adobe en el campo, ¿no? Claro, en el fondo, no sé si uno tuviera que hacer una regla de oro, prácticamente todas las viviendas de adobe de la región del Maule se cayeron. Esa fue la regla general. Fueron muy pocas las que subsistieron y por lo tanto hubo que ir y no sacar a la gente del campo, sino que construirle donde mismo ellos estaban, donde tenían su pozo, donde tenían sus soluciones, sus animalitos, su huerta, bueno, ahí mismo construirle. Y el día de hoy tenemos todavía desafíos. Buena parte de los centros de las ciudades, los centros históricos, en que cayeron estas casas antiguas, las típicas fachadas continuas, que eran casas muy largas hacia el fondo de las cuadras. Bueno, ahí... Con corredor incluido. Algunas con corredor, otras sin corredor. Bueno, esas han quedado ahí. El suelo urbano en el centro es muy caro y por lo tanto no ha habido una buena manera de lograr construir, ojalá más rápido, los centros urbanos de Curicó, estoy pensando en el barrio norte de Talca, en fin, ahí tenemos un desafío que es bien complejo y que probablemente tenga que tener subsidios distintos. Pero lo otro que yo veo bastante dinamismo es en estos subsidios integrados que se llaman, en que proyectos en que hay vivienda, entre comillas, regalada, es decir, sin crédito hipotecario asociado. Las personas postulan con 10 UF y se ganan, los que cumplen con las condiciones, y ellos viven en el mismo barrio y con una tipología de vivienda muy similar a los que sí compran con crédito hipotecario, ya la vivienda particular subsidiada, con un crédito hipotecario, probablemente una casa de unas 1.600, 1.700 unidades de fomento. Así que eso está caminando bien. Los grupos habitacionales de lo que se llama el DS49, que son las viviendas sociales del orden de 43, 45 metros cuadrados, algunas ampliables en el segundo piso a unos 65, 72 metros. Eso también está dinámico. Parte del empeño del gobierno por adelantar inversión ha sido beneficioso para la región. Salieron beneficiados grupos de Curicó, grupos de Molina, grupos de Parral. En fin, ahí hubo una buena cantidad de viviendas que fueron adjudicadas ahora como parte de los estímulos que el gobierno está dando para impulsar la economía. ¿Hay barrios más amables ahora? O sea, con plaza pública, con un centro comunal donde la gente se pueda juntar, compartir, juntas de vecinos y todo eso, o es cuestión de, como ocurrió en algún momento en la historia de nuestro país, que se hacían viviendas pero no se producía la integración social, que es muy, muy importante. La regla urbanística, si usted quiere hacer un loteo y quiere hacer, voy a inventarle 80 viviendas en 10 hectáreas, perdón, en 2 hectáreas, hay una regla que es
por ley, que usted cerca del 10% de ese terreno lo tiene que destinar a área verde y a equipamiento. Cerca de un 25% lo destina a calles y por lo tanto el espacio que usted ocupa efectivamente para viviendas y sus jardines es cerca de un 70-65% de esas 2 hectáreas. Esa es una regla que ya existe hace mucho tiempo y por lo tanto no debiera construirse en principio ningún barrio que no tenga esas cosas. Una buena área verde, un buen equipamiento y ojalá buenas conexiones al resto de la ciudad. Pero ahí es donde viene la parte del desafío que sería muy importante, que es lograr reactivar los centros de estas ciudades. Porque los centros tienen toda la infraestructura. ¿Dónde están los colegios tradicionales, el liceo de hombres, el liceo de niñas, el instituto comercial, en fin? Están todos en el centro. El liceo industrial, en fin, están todos en el centro. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ocupar esa infraestructura educacional, la infraestructura de salud, las calles con las soluciones de agua, lluvia, alcantarillado y agua potable solucionado, todo eso está naturalmente en el centro. Entonces, si somos capaces de llegar a subsidios que nos permitan construir departamentos de 4, 5, 6 pisos asequibles para la gran mayoría de la población, eso le va a dar vitalidad a todos los centros de la ciudad. Esto que se llamó el subsidio de renovación urbana, hay que buscarle la manera de que tenga un nuevo impulso. Ahora, cuando uno ve el precio de la vivienda, hay un dato que se conoció hace poco que ha crecido de forma espectacular, 68%, pero las remuneraciones no han crecido en el mismo nivel. Por lo tanto, una persona que se compra una vivienda necesita por lo menos 10 años de sueldo para comprar una vivienda. ¿Es una ecuación que está mal resuelta? Pero efectivamente, las viviendas han subido de precio mucho. Ahora, esto ha pasado en casi todos los países de la OCDE. Uno podrá pensar, bueno, mal de mucho, consuelo tonto, pero al final es un proceso que no es solo chileno, es un proceso bastante generalizado. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo diablos se siguen vendiendo casas y departamentos si pasó esto? Porque las remuneraciones han crecido así, el precio de la vivienda así. ¿Cómo se financia esto? Afortunadamente ha pasado algo muy bueno, que las tasas de interés de los créditos hipotecarios han bajado y hoy están en su mínimo histórico. Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 25, 27 años, financiar una casa a UF más 10, a UF más 10, era un logro increíble en el banco. Hoy día se está financiando a UF más 3. Entonces, el mercado financiero, afortunadamente, ha permitido que mucha más gente pueda comprar viviendas. Ahora, ¿el porqué de los precios? Hay menos tierra, los planes reguladores están cerrados, hay muchas zonas que no tienen ni siquiera plan regulador, normativas en términos de mejoría de casas. Hoy día las casas tienen que cumplir con normas térmicas que antiguamente no cumplían para nada. Y todas esas cosas han ido subiendo el valor de la vivienda. Ahora, hay que volver a ajustar la carga. No es un ejercicio fácil, pero no por eso hay que dejar de intentarlo. Evidentemente que la vivienda es un bien básico que tiene que estar asequible a toda la gente. Pero en las noticias nos dicen que hay mucha gente que está comprando, un grupo importante de gente, viviendas como inversión. Sí. Entonces, por ejemplo, colocar el caso que uno conoce más de cerca, en Santiago, un departamentito con una habitación y una sala de recibo y una cocinita estilo americano, cuesta el arriendo 350.000 pesos. Es un poco caro, ¿no? Depende de dónde esté ubicada. Como siempre, las cosas que estén al lado del metro, probablemente, yo no conozco muy bien qué es lo que pasa en Santiago, pero probablemente si están al lado del metro, debe ser bastante caro porque como contrapartida usted ahorra mucho en movilización. Y si está más a los márgenes, probablemente ese arriendo sea muchísimo más barato. Estoy hablando Pero, de un departamento, de un ambiente sí, para una persona que gana un buen sueldo, 600.000 pesos, porque el promedio en Chile es más bajo que eso. sí. Al final del día, como le digo, depende de dónde esté ubicado, es cuánto va a costar el arriendo. Pero el punto, más que eso, es generar condiciones para que una familia chilena normal, que tiene un trabajo normal, que tiene una pequeña capacidad de ahorro, como es lo normal, tenga efectivamente la posibilidad de adquirir viviendas. Existen los subsidios habitacionales, que funcionan razonablemente bien, existe este subsidio integrado, existe el
que se llama el DS2, el DS49, en fin, existe una batería de proyectos, pero hay que enfrentar finalmente el hecho de que las diversas regulaciones han hecho que el precio suba enormemente el valor de las viviendas. Como le decía, las normas térmicas, el impuesto a la empresa. Finalmente uno dice, bueno, hace no tanto tiempo las empresas pagaban un 15% de impuesto, 17%, hoy día ya están en 27%. Todo eso se traslada ¿a dónde? Al precio de las cosas. Entonces, uno tiene que ir calibrando todo esto En la para reforma que... tributaria hay que rebajarle el impuesto a las empresas antes que las utilidades individuales de los que forman parte de las sociedades. Finalmente, esto ya es un tema bastante más complejo y más largo, don La Sergio, integración, pues de ahí está la discusión de pero fondo. mire, en términos generales, ¿cuál es la por supuesto que en ninguna de estas cosas hay algo escrito en las tablas de la ley que Moisés haya ido a buscar al monte Sinaí. Son todas cosas que tienen un cierto margen de opinión, ¿no es cierto? Pero el impuesto a las empresas, por ejemplo, ¿qué es lo que uno tiene que mirar? ¿Cuál es el nivel de impuestos de los países con los que uno más o menos comercia? Porque si uno es el que le cobra más impuestos a su empresa, le está haciendo un flaco favor al país. Quiere decir que uno es menos competitivo respecto a las empresas de los otros países. Por lo tanto, uno tiene que estar situado, probablemente no ser el que menos impuestos cobra, pero tampoco ser el que más impuestos cobra a la empresa. Tiene que estar en un rango que nos permita ser competitivos. Y en las personas, finalmente, hay una progresión. Hay ciertos tramos que están exentos y hay otros que llegan bastante arriba. Hoy día se complejizó un poco la cosa, porque si usted simplemente tiene un sueldo, y tiene un sueldo millonario, va a pagar máximo 35. Si usted tiene rentas, y rentas altas, pero no del sueldo, lo van a hacer pagar 40. Hoy día, además, por otra serie de carambola, uno puede llegar y pagar 44,5. En fin, y esto nuevamente hay que mirarlo en el entorno internacional, en las necesidades de recaudación y en las necesidades de que los países avancen y que sea premiado el tipo que es capaz de emprender. Recetas mágicas no hay, pero sí hay ciertos criterios básicos de que la ley tributaria tiene que ser justa, tiene que ser simple, entendible por todos y fácil de pagar. Porque si no, empiezan las evasiones. Ahí uno empieza a pagar contadores y contadores y contadores para que la cosa que es complicada me termine favoreciendo. No hay cosa mejor en una ley tributaria que hacerla simple, sencilla y entendible por todos. Es la manera en que más se recauda por lejos. En esta conversación usted ha empleado una palabra que se llaman regulaciones. Y yo le pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con la empresa sanitaria allá en Osorno, 10 días sin agua? Tuvimos otro capítulo en otra comuna, en Chihuayante también estuvieron casi 40 horas sin agua. Entonces, ¿qué garantía hay de que esta situación no se repita por fallas atribuibles a la empresa? Ya no es por la falta de agua, sino porque la empresa ha tenido un manejo que ha sido laxo, no responsable aparentemente. A ver, en esto a mí no me gusta generalizar las cosas. Toda la información que tenemos de lo que ocurrió en Osorno es que aparentemente la empresa se había preocupado poco de lo que efectivamente tenía que tener bien cuidado. Las empresas sanitarias, esto también quizás me voy a alargar un poco, pero están súper reguladas y tienen una institución específica que se llama la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que la está vigilando a todas y cada una de ellas y que cada 5 años revisa todos los planes de inversión y se tienen que poner de acuerdo con la superintendencia de todos los planes de inversión que se deben hacer en los próximos 5 años. Y en base a eso, entre otras cosas, se fija la tarifa que usted y yo pagamos. Sí, pero en el caso de Osorno tenían un trabajador que tenía que arreglar, digamos, la función que le competía con una piedra, se le vació el petróleo en el agua, o sea, una cuestión súper básica y elemental y creó una situación muy dramática para la gente. Lógico. Entonces, dicho lo anterior, de que son empresas que están súper reguladas, las empresas obviamente, que no porque estén reguladas, pueden mirar para el lado y decir, bueno, lo que no me dicen, no lo hago. Toda empresa, sobre todo las que prestan servicios básicos, estamos hablando de agua, de electricidad, en fin, tienen que tener un cuidado, pero además que son enorme. Empresas monopólicas. Sí, pues son monopolios permitidos por el Estado y tienen que tener, más que por eso, tienen que tener un cuidado enorme porque le están dando un servicio
a miles y miles y miles de personas. Todo puede en algún margen fallar, ¿no es cierto? Pero los tipos tienen que estar preparados para resolver rápido. Uno muchas veces escucha, o sea, y lo vive, de que le dicen, hay corte programado. Y dicen, oiga, el día tanto, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, no va a haber agua. Perfecto. Uno se planifica y la empresa ahí tiene que resolver todos los problemas que tenía en ese sector. Y así en la electricidad, dice, oye, va a haber corte programado de tal día a tal hora. Perfecto, uno se programa. Entonces, esas son las empresas que lo hacen bien. Y si es que llegan a tener algún accidente, porque nadie está libre de tener accidentes, tienen que tener la estructura de recursos humanos y materiales para resolver rápido los problemas. Eso es lo que aparentemente en Osorno falló tremendamente y es lo que la superintendencia tiene que sancionar, ya sea por una multa muy grande o ya sea, en el caso ya extremo, la concesión, o sea, caducar la concesión. Señor Galilea, para terminar, aparte de la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China y después la respuesta, que ha sido una especie de ping-pong que nos ha afectado, aquí en Chile con los problemas que tenemos de la sequía, por ejemplo, que es uno de los problemas que existen, bueno, la apuesta suya es que, ¿qué crecimiento vamos a tener? ¿2,5%, como dicen algunos economistas, o como algunos políticos que dicen que puede ser el 3, 4? Mira, a mí me carga entrar en esta, como que los chilenos nos empezamos a obsesionar y como alguien siente un triunfo muy grande porque fue un 3 o porque fue un 2,8, un 2,5. Naturalmente, que mientras más crezca el país, mejor. Y yo estoy seguro de que el presidente Piñera y su gobierno lo que más quieren es estimular para que crezcamos lo más posible dentro del entorno que tenemos. Yo pienso, sinceramente, que esto va a estar entre el 2,5, 2,7, 2,8. No creo que se salga de ese rango, pero lo importante es las cosas que estamos haciendo para que esto camine lo mejor posible hoy y en adelante. Uno siempre juega los partidos, a mí me gustan siempre los ejemplos futboleros, los partidos cambian. Pero las mujeres ganaron en Brasil, ¿ves? Sí, está bien, pero los partidos cambian y en el distinto entorno en que se juega el partido, uno tiene que saber que de repente juega a la defensiva, de repente puede jugar más al ataque, de repente le entró un jugador salvajemente bueno al frente, bueno, tiene que preocuparse. Y así la vida continúa. Lo importante es tener políticas coherentes, políticas de largo plazo, políticas pro inversión, pro salario de la gente, que hagan que todo este barco que se llama Chile camine mejor. Senador Galilea, le agradecemos la gentileza de conversar con el canal del Senado. Bueno, y nos queda tiempo todavía hasta 2019, a pesar de que después de Fiestas Patrias ya se va por un tubo el año, ¿no? Sí, entre el 18 y la Navidad ya como que la cosa se va así. Pero nosotros funcionamos acá hasta enero, así que no se preocupe que lo podemos tener acá nuevamente. Yo también, así que estamos. Muchas gracias a usted también por seguir esta conversación en Profundidad de Campos en el canal del Senado, en conjunto con UCB Televisión Señal 3. Será hasta la vista.